Muy buenos días, apreciados compañeros, profesora Luisa Marín, facilitadora de la unidad curricular número 3, Estrategias Didácticas. Mi nombre es Omarly Benítez y voy a hablarles sobre las técnicas y métodos de enseñanza, en lo que se refiere a su definición, clasificación y sus diferencias. Vamos a iniciar definiendo lo que es un método de enseñanza, y es que etimológicamente el término método proviene del griego métodos, que significa camino, vía, medio para llegar a un fin, etc. En la ciencia se define como el sistema de reglas que nos permite alcanzar un objetivo determinado y que persigue además también los mejores resultados. Un método de enseñanza comprende los principios de fiscalización y los métodos utilizados para la instrucción impartida por el docente para lograr el aprendizaje deseado en sus estudiantes. Estas estrategias se determinan en parte por el tema a enseñar y también por la naturaleza del estudiante. El método corresponde a la manera de conducir el pensamiento y las acciones para alcanzar la meta preestablecida. Corresponde además a la disciplina del pensamiento y a las acciones para obtener la mayor eficiencia en lo que se desea realizar. Por otra parte, encontramos lo que son las técnicas de aprendizaje y de enseñanza. Y no son más que las acciones coordinadas por el docente con la finalidad de hacer activa la clase y promover el que el aprendizaje se dé de manera natural. Son las herramientas metodológicas que se desarrollan consecutivamente con una serie de actividades para llevar a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje en los individuos que formen parte activa del proceso. Las técnicas de enseñanza responden a las múltiples necesidades y son de diversas formas de acuerdo a la necesidad pedagógica y a los recursos con los que se cuenten en ese momento. Las técnicas permiten que las personas que las practiquen logren experimentar nuevos métodos que le permitan obtener mejores resultados en sus estudios. Cabe destacar que cada una de las técnicas sirven de apoyo para el aprendizaje y su efectividad va a depender de la persona que la ejecute. Ahora bien, nos preguntamos, ¿cuál será la diferencia entre método y técnica? Es que tanto el método como la técnica se refieren a los procedimientos para hacer algo o lograr ese algo. Es decir, son los medios orientados para lograr un fin u un objetivo. Tal es el sentido que recogen las definiciones psicográficas a partir de los usos más habituales que ya mencionamos, y es que la técnica es el conjunto de procedimientos de un arte o una ciencia. Y el método es el orden en que se sigue esas ciencias para investigar y enseñar la verdad. La diferencia básica entre el método y la técnica es que el método es un procedimiento general orientado hacia un fin, mientras que las técnicas son diferentes maneras de aplicar un método. Por ejemplo, vamos a planteárnoslo con nuestro objetivo de cocinar una carne. Nuestro método general va a ser lograr la cocción de esa carne, pero podemos utilizar diferentes técnicas, como puede ser cocción a la parrilla, al horno, a la plancha, en un microondas, etc. En cuanto a los criterios de clasificación, podemos clasificarlas según la representación del razonamiento en un método deductivo si el proceso utiliza razonamiento o el raciocinio para estudiar lo que pasa de lo universal a lo particular. En el método inductivo, cuando el tema estudiado forma parte del estudio de casos particulares para llegar a descubrir el principio general que los administra. Y en el método analógico o comparativo es cuando el tema estudiado existe también en la realidad, independientemente del contenido y de su tamaño, y pueden tener también aspectos o formas semejantes, pero también deben tener diferencias para poder hacer comparaciones y establecer las semejanzas. Ahora, si vemos la clasificación según la distribución de la materia, podemos verlo como un método apoyado en la lógica de la disciplina científica cuando el tema estudiado, los datos, los hechos que se presentan van en un orden ascendente y consecuente, obedeciendo una estructuración de hechos que va de lo menos a lo más complejo o con un estudio desde el origen hasta la actualidad. Por otra parte, tenemos el método apoyado en la psicología del estudiante, que es cuando el tema estudiado responde más bien a los intereses y a las experiencias del estudiante y se va desde lo conocido hasta lo desconocido por él. También podemos clasificarlo de acuerdo a la sistematización de conocimientos, pudiendo ser un método globalizado
cuando a partir de un centro de interés las clases se van desarrollando por un grupo de áreas o temas de acuerdo a las necesidades, o un método especializado cuando las áreas o temas se asisten de manera independiente. Y por último, podemos clasificarlo de conformidad de lo enseñado, siendo dogmático cuando en este método se le asigna sin discusión lo que el docente desea o considera que es lo necesario y le enseñan a aprender antes de comprender. Y también tenemos el método del descubrimiento, que antes de que ellos comprendan y lo establezcan en su memoria, el docente le muestra diferentes elementos de aprendizaje para que el estudiante los descubra y a partir de ello obtenga el aprendizaje. De manera general dependiendo del código que utilice, siendo las de código auditivo cuando empleamos canciones, poemas, discursos o entrevistas; de código audiovisual cuando utilizamos videos, reportajes televisivos, el cine o las dramatizaciones. También se encuentran las técnicas de código visual cuando nos apoyamos en textos escritos, dibujos, mímicas y fotografías. Y por último, las de código vivencial cuando utilizamos las dinámicas de grupo, los juegos de roles, juegos de comunicación, juegos concientizados, etc. Antes de finalizar, quiero enfatizar que a través de los métodos y las técnicas de enseñanza es que se logra el proceso de aprendizaje, y nosotros los docentes debemos apoyarnos en ello para que los estudiantes necesarios. Muchas gracias por su atención.